Buenas tardes. Por parte de las integrantes Mora Martínez Andrea, Salvide Hernández Erika, Zabala Vázquez Alex Zuleika, pertenecientes al grupo 3V61, es para nosotras un honor presentarles una recopilación de información y ejemplos con fines de aterrizar el tema de extracción líquido-líquido, perteneciente al programa de introducción a los procesos de separación del programa de Ingeniería Química Industrial en la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del Politécnico. La extracción líquido-líquido es una operación básica cuyo fin es la separación de dos o más componentes de una mezcla líquida mediante la adición de un disolvente en el cual uno o más componentes son preferentemente solubles. Se suele utilizar siempre que la distribución del compuesto que debe extraerse en el disolvente de extracción sea suficientemente favorable. Para la selección del disolvente se deben de tomar ciertas características, por ejemplo la selectividad, ya que en cuanto más distinta sea la unidad, más fácil será la separación. También la insolubilidad del disolvente, la recuperabilidad, ya que es conveniente que las sustancias que se encuentren en menor cantidad en el extracto fueran las más volátiles. El disolvente debe ser el que debe volatilizarse y debe procurarse que su calor latente sea lo menor posible. Otra característica es la densidad, ya que se seleccionarán aquellos disolventes con densidad lo más distinta posible a la mezcla a extraer. Otra característica que se debe tener es la reactividad y la corrosividad. También debemos de tener en cuenta la viscosidad, la presión de vapor, la inflamabilidad, la temperatura de congelación, coste y toxicidad, ya que todas estas propiedades deben ser las más bajas posibles para facilitar el manejo y el almacenamiento de los disolventes. Explicando un poco más el esquema que les coloqué en esta diapositiva, tenemos que la alimentación a un proceso de extracción líquido-líquido es la disolución que contienen los componentes al ser separados. El componente líquido principal en la corriente de alimentación se conoce como disolvente de la alimentación y los componentes menores presentes en la solución se denominan como solutos. El disolvente de extracción o simplemente el disolvente es el líquido invisible que se agrega al proceso con el propósito de extraer uno o varios solutos de la corriente de alimentación. La fase disolvente de extracción que abandona o sale de un contacto líquido-líquido se le conoce como extracto y el refinado es la fase líquida que queda de la corriente de alimentación después de haber establecido contacto con la segunda fase. El disolvente lavador es el líquido agregado a un proceso de fraccionamiento líquido-líquido para lavar o enriquecer la pureza del soluto en la fase del extracto. Continuando con los tipos de extracción líquido-líquido, tenemos que uno de ellos es la extracción simple y este es un proceso muy utilizado para separar compuestos disueltos o suspendidos en fases acuosas. Básicamente el procedimiento consiste en agitar la fase acuosa con un disolvente orgánico miscible en agua y dejar separar ambas fases. Los solutos presentes se distribuyen en la fase acuosa y la fase orgánica de acuerdo con sus solubilidades relativas. Ciertos compuestos como el yodo, alcoholes, ésteres, entre otros, son parcialmente solubles en ambas fases, o sea, en la fase acuosa y también en la orgánica, por lo que al agitar una solución acuosa en un disolvente orgánico en el que la sustancia es algo más soluble, el compuesto se disuelve parcialmente en cada disolvente, lo que quiere decir que se va a necesitar varias extracciones para una separación eficaz. En esta diapositiva podemos observar cómo el embudo de separación se le coloca la solución a extraer y también se le añade un tercio de la solución de extracción. Al ser invisibles aparecerán dos capas separadas por una interfase. Lo que debemos hacer es cerrar correctamente el embudo agitándolo de un sentido a otro y con la otra mano se sujeta la llave para que de vez en cuando
se favorezca la expulsión de los gases. Otro tipo de extracción líquido-líquido es la extracción continua, y esta la podemos observar cuando la solubilidad del compuesto a extraer en los disolventes de extracción habitualmente no es muy elevada y se suele utilizar otro procedimiento que implica una extracción continua de la fase inicial, obviamente con porciones nuevas de disolvente de extracción. Para evitar utilizar grandes cantidades de disolvente de extracción, el proceso se hace en un sistema cerrado en el que el disolvente de extracción se calienta en un matraz y los vapores del disolvente se hacen condensar en un refrigerante colocado en un tubo o en una cámara extractora que contiene la disolución acuosa a extraer. Cuando el disolvente condensado se hace pasar a través de la disolución acuosa para llegar finalmente como producto extraído al matraz inicial, donde el disolvente orgánico se vuelve a vaporizar, y esto hace un nuevo ciclo de extracción, mientras que el producto extraído no volátil se va concentrando en el matraz. Continuando con los pros y contras que se tiene de la extracción líquido-líquido, tenemos como una ventaja que se utiliza en la extracción en vez de la destilación sobre la base de un criterio económico, notable para los casos de azeotropía. Esto quiere decir que es una mezcla de compuestos químicos que se encuentran en estado líquido y que se comporta como si fuese un solo componente, o también de escasa diferencia de volatilidades entre los componentes implicados en la mezcla. También, cuando exista una impureza en el agua residual, puede ser más económica que la destilación. La recuperación de materiales sensibles al calor, donde la extracción puede ser menos costosa que la destilación al vacío, y también nos ofrece una mayor flexibilidad en la selección de las condiciones de operación. En las desventajas o contras, tenemos que en la extracción es preciso recuperar el solvente para su reutilización, y esta operación combinada es más compleja y suele ser más costosa que un proceso de destilación sola sin extracción. Tenemos que en los equipos de mezcladores tienen elevados costos de energía. Estos ocupan un gran espacio y pueden requerir bombeo entre fases. Este es un proceso lento e imposible de acelerar y requiere gran cantidad de disolvente. Es inaplicable a analitos termolábiles que se descompongan con el calor o reaccionen. Los analitos termolábiles se refieren a una sustancia sujeta a destrucción, descomposición o cambio por acción del calor. Existen diferentes equipos de extracción líquido-líquido. Uno de ellos es los mezcladores sedimentadores, que en el caso del flujo continuo, el mezclador y el sedimentador son piezas distintas del equipo. El mezclador puede ser un pequeño tanque agitado equipado con líneas de entrada y salida, así también como placas deflectoras que nos ayudan a evitar la formación de cortocircuitos. También puede ser una bomba centrífuga o un mezclador de flujo. En el caso del sedimentador, con frecuencia es un sencillo decantador continuo que trabaja por gravedad. Cuando nosotros necesitamos hacer separaciones más difíciles, se emplean centrífugas tubulares o de tipo disco. Como podemos observar en el esquema de esta diapositiva, el refinado procedente de cada sedimentación es el que entra en la alimentación del siguiente mezclador. Este se pone en contacto con un extracto intermedio o solvente fresco. Como podemos observar, este procedimiento se repite varias veces hasta que obtengamos nuestro refinado final. Otro equipo que tenemos para la extracción líquido-líquido es la torre de placas deflectoras, que como su nombre lo dice, consiste en placas horizontales que estas nos ayudan a regular el flujo del fluido y constantemente están en forma de discos y contienen una pequeña perforación central. El procedimiento consiste básicamente en el que el líquido pesado fluye por encima de cada placa y cae al inferior en forma de cascada. El líquido ligero fluye por debajo de cada placa y se proyecta en forma de rocío hasta arriba desde el borde a través de la fase pesada. Los dispositivos más frecuentes, como ya había mencionado, son en forma de disco y también de anillo, así también como las placas segmentadas. En ambos tipos, la separación de las placas va de los 100 a los 150 milímetros o de los 4 a las 6 pulgadas.
Una desventaja de la torre de placas deflectoras es que carecen de pequeñas perforaciones que pueden obstruir o aumentar de diámetro por la corrosión, pero estas son capaces de tratar soluciones sucias que contienen sólidos en suspensión, y una modificación de las torres de discos o anillos es que están equipadas con raspadoras con el fin de separar los sólidos que se depositan en las placas. Otro equipo que se tiene para la extracción líquido-líquido son las torres de platos perforados. Esta, por lo general, el líquido es la fase dispersa y los conductores de descenso permiten el paso de la fase continua de un plato a otro. El líquido ligero se recoge formando una capa delgada debajo de cada plato y se proyecta en forma de chorros en el interior de una capa gruesa de líquido pesado situado encima. En esta diapositiva podemos observar un diseño modificado en el que las perforaciones solo existen de un lado del plato, alternando de derecha a izquierda de un plato a otro. Casi toda la extracción tiene lugar en la zona de mezcla situada encima de las perforaciones. El líquido ligero asciende y se acumula en un espacio debajo del plato superior, fluyendo entonces transversalmente sobre un vertedero hasta la siguiente serie de perforaciones. El líquido pesado que forma la fase continua, el solvente, pasa horizontalmente desde la zona de mezcla hasta la zona de sedimentación, donde las finas gotas de líquido ligero tienen la oportunidad de separarse y ascender hacia el plato superior. Muy bien, una vez que hemos recibido ya los fundamentos teóricos de lo que son los diferentes tipos de extracciones y diferentes tipos de extracciones líquido-líquido, nos concentraremos particularmente en esta. Si bien retomemos lo que se nos ha comentado, es que su objetivo principal es separar el soluto que se encuentra dentro de una mezcla con su disolvente, por el medio del cual se añadirá, en su mayoría, un solvente de extracción. Si bien esta operación unitaria requiere de ciertas características. En primer lugar, el soluto debe ser insoluble al solvente que se le añadirá. Y en segundo lugar, el soluto también debe de presentar afinidad por el solvente a trabajar. Este solo fue un pequeño recordatorio de lo que se nos comentó al inicio. Sin embargo, una manera más fácil de entender lo que ocurre en esta operación es realizar un diagrama como el que se muestra a continuación. Bueno, aquí tenemos un matraz A y un matraz B. Perdón, un vaso de precipitados A y un vaso de precipitados B. En el vaso de precipitados A podemos ver que se va a alimentar precisamente A, que es el disolvente de la alimentación, representado por las moléculas azules, y R será el soluto representado por las moléculas rojas. A este se le sumará el vaso de precipitados B, el cual se denotará con la letra N y representa el disolvente de extracción. Estas moléculas son de color naranja. Esta sumatoria nos va a dar nuestro vaso de precipitado C, en el cual se pueden observar dos etapas, la de extracto y refinado. Se puede ver claramente que en el refinado hay menor número de moléculas rojas que representaban el soluto que en el extracto. Y esto es porque al añadir el disolvente de extracción, este se va a encargar de quitarle en su mayor parte o la mayor cantidad de moléculas posibles a la parte del refinado. Esa es una manera muy burda de demostrar cómo es que funciona esta operación. Sin embargo, si ya queremos un diagrama de proceso, es el que se muestra a continuación. En la parte de abajo podemos ver claramente cómo en una caja que se denota como la etapa de extracción, se va a alimentar A y B y R, donde A es el disolvente de alimentación y R es el soluto. Una nota muy importante es que en su mayoría A, siendo el disolvente de alimentación, será el agua. Y N, el disolvente de extracción, pues será un disolvente elegido a partir del soluto que queramos manejar. Y bueno, de aquí van a salir dos corrientes, la de extracto y el refinado, como se ha mencionado anteriormente. Y bueno, aunque ya, como lo están viendo, no es una manera muy difícil de entender esta operación unitaria, hay cosas que todavía no nos facilitan aún más, como las herramientas para la resolución de problemas, que son los diagramas triangulares o de equilibrio de fases, como se vieron anteriormente en termodinámica 3, equilibrio de fases.
Lo primero que tenemos que entender es que cuando trabajamos con este tipo de operación, en su mayoría nos brindan datos de equilibrio, que es como esta tabla que se tiene aquí arriba. Estos datos en su mayoría están brindados por ciento de peso y se divide en dos etapas, perdón, la de refinado y la de extracto. En la parte de refinado tenemos A, B y C. A va a representar el disolvente de alimentación, que en su mayoría, como se mencionó, es agua. B el soluto y C nuestro disolvente de extracción. Lo mismo para la parte del extracto, A, B y C. Una vez que tenemos estos datos, se nos permitirá construir así nuestro diagrama de triángulo. Triángulo, ¿por qué? Porque pues son tres diferentes sustancias. Ahora veamos cómo es que se maneja esta construcción. Bueno, diagramas terciarios o de triángulo. Como se mencionó, tenemos nuestros datos de equilibrio, que son estos que se colocan en la parte de aquí. Una vez que tenemos estos datos, los tenemos que convertir a fracción mol. Esto es por comodidad, aunque también se pueden trabajar en por ciento peso. Una vez que tenemos nuestros datos ya convertidos en fracción mol, que sería dividiéndolos estos entre 100, vamos a hacer muy fácilmente nuestro diagrama. Como podemos observar aquí, en el eje de las X estarán utilizando para nuestro disolvente de extracción, que en este caso es metilisobutilcetona, para este ejemplo. Y en el eje de las Y tendremos nuestro ácido acético que juega el papel del soluto. Entonces, una vez que hayamos pasado nuestros datos de fracción, de por ciento peso a fracción mol, vamos a comenzar a graficar. Este en el eje de las X y este en el eje. Una vez que hagamos esto, se trazará nuestra curva aproximadamente a este paso. Y para continuar la curva, tendremos que seguir graficando con la parte del extracto. Igualmente, nada más tomaremos los datos del soluto y del disolvente de extracción, convirtiéndolos estos en fracción peso. Y una vez que ya estén en fracción peso, igualmente el metilisobutilcetona estará en el eje de las X y el ácido acético en el eje de las Y, para completar así nuestra curva. ¿Qué es lo que representa esta curva? Bueno, esta curva es nuestra curva de solubilidad o de miscibilidad. Y bueno, ¿para qué es o para qué sirve? Digamos que nos dan un punto con las características, nos dicen, este punto azul. Tenemos 0.2 de fracción mol de metilisobutilcetona, tenemos 0.5 fracción mol de ácido acético y 0.3 fracción mol de agua. Bueno, pues vamos a trazar nuestro punto. ¿Qué podemos interpretar con esto? Al estar arriba sin sobrepasar la curva que hemos trazado, nos quiere decir que en este punto, con estas características de composición, nuestra solución va a ser de una sola fase, pues no ha superado la frontera de la miscibilidad o de la solubilidad. Por el contrario de este punto rosa, nos dicen, tenemos 0.4 fracción mol de metilisobutilcetona, tenemos 0.2 fracción mol de ácido acético y tenemos 0.4 fracción mol de agua. Bueno, al trazarlo, nuestro punto queda aquí, como se puede observar, y aquí ya pasó la frontera de miscibilidad. Es decir, que en esta zona, cualquier punto que caiga en esta zona, ya va a estar dividido por dos etapas. Y es aquí donde comienza lo interesante. Una vez que ya entendimos la importancia de las herramientas como es el diagrama terciario, lo aplicaremos en conjunto con el método Hunter-Nash. Este método de Hunter-Nash es muy sencillo, pero primero analizaremos nuestro diagrama. Como podemos ver, este ya no es una etapa de extracción líquido-líquido de una sola etapa, sino de múltiple etapa. Aquí, como se puede ver, la alimentación F se va a alimentar del lado contrario del que se alimenta el solvente. ¿Esto qué quiere decir? Que desde primera etapa, desde la caja 1, la alimentación ya se encuentra en contacto con el solvente. Es decir, que desde esta etapa, el refinado ya va a contar con menor cantidad de soluto y pues así va a ir disminuyendo conforme las etapas avancen. Lo primero que tenemos que hacer es, bueno, matemáticamente le vamos a dar un significado a esto y veremos a dónde llegamos.
Lo primero que se hace es que para esta etapa se va a hacer el balance de materia correspondiente. Comencemos con la etapa 1. Nos concentraremos solamente en la primera caja, donde se, se hará el balance de materia. Entra la alimentación, F, y se suma el extracto número 2. Eso va a ser igual al refinado saliente 1 más el extracto número 1. Si hacemos nuestra álgebra básica, tendremos que la alimentación menos el extracto 1 es igual al refinado 1 menos el extracto 2. Una vez que tenemos nuestra etapa 2, vamos a hacer caja 1 y caja 2. Y hacemos nuestro balance, sabemos que la alimentación sigue sin cambiar, se alimentará, pero ahora también entra el extracto 3. Y eso va a ser igual a nuestros salientes, que sería el refinado 2 más el extracto 1. Nuevamente, si aplicamos nuestra álgebra, tenemos que la alimentación menos el extracto 1 es igual al refinado 1 menos el extracto 3. Si hacemos este balance de energía globalmente, es decir, por extremo, nos damos cuenta que se alimenta la alimentación y posteriormente se alimenta el solvente, ¿ok? Entonces, en nuestra alimentación más el solvente será igual a nuestro refinado final más el extracto número 1. Si hacemos nuevamente nuestra álgebra, veremos que la alimentación menos el extracto número 1 es igual al refinado final menos el solvente. Si somos observadores, nos daremos cuenta que hay un paso que se repite en todos los balances. Nuestra alimentación menos el extracto número 1. Y es así como hemos encontrado nuestro punto de operación y se le denotará con la letra P. Por el momento dejaremos ese punto de operación de lado, más no olvidado, y continuaremos con lo que es el método. Ahora bien, aquí es donde hacemos uso de nuestra herramienta de diagrama terciario, ¿ok? Lo primero que tenemos que hacer es colocar las concentraciones conocidas. Esto quiere decir que como dato normalmente nos dan la composición de la alimentación que viene con el porcentaje de soluto con el porcentaje de solvente de alimentación, es decir, es A. Y también nos dan el refinado final al que se quiere llegar, el solvente, y estos son los puntos que colocaremos en nuestro diagrama. Una vez que tenemos esos puntos, nos permitirá hacer un balance global del proceso, de las operaciones conocidas, es decir, el punto número 2. La alimentación más B, que es el soluto, es igual al extracto número 1 más el refinado final. A esta relación le vamos a otorgar la letra M. Y bueno, ¿cómo es que vamos a colocar M en nuestro diagrama? Pues para empezar, una vez que ya tengamos nuestros puntos en el diagrama de las concentraciones conocidas, procederemos a trazar las líneas, como son F con respecto al extracto 1 y B con respecto a Rn. Asimismo, F con respecto a B y F con respecto al extracto número 1. Si nos damos cuenta que nuestro punto número M intersecta nuestra línea de la alimentación con respecto a B, entonces podemos llegar a la siguiente conclusión. La composición de M está dada por la alimentación, por la composición de la alimentación con respecto a M. Esto no lo olvidemos, pues nos permitirá hacer los balances que ya hemos hecho anteriormente. Ahora bien, una vez que hemos colocado nuestro punto M, podemos darnos cuenta que al trazar las rectas F, extracto 1 y Rn con respecto a B, y al prolongarlas, estas dos se van a intersectar en un punto. Aquí es donde entra nuestro famoso punto de operación, nuestro punto P. Y aquí vamos a fijar el punto P. Una vez que lo tengamos fijo, podemos pasar a determinar el número de etapas que contiene esta extracción. Y bueno, para el siguiente paso tenemos que fijar el punto F, el punto E1, que es el extracto 1, el punto Rn, que es el refinado final, el punto M y el punto P. Y procederemos a trazar las líneas de reparto que pasa por el extracto
Entonces, aquí tenemos nuestro extracto 1. Y lo que haremos es trazar las líneas del reparto que pasan por el extracto 1. Una vez que esas líneas crucen la línea de emisibilidad, la curva de emisibilidad, automáticamente encontraremos el refinado 1. Y bueno, una vez que tenemos el refinado en la etapa 1, el extracto en la etapa 1 y nuestra alimentación como dato, podemos conocer automáticamente el extracto en la etapa 2. Sin embargo, si continuamos con el método gráfico, lo que tenemos que hacer es, una vez que hemos intersectado el refinado 1, vamos a trazar la línea del punto P al refinado 1 y la vamos a prolongar hasta hasta la curva de emisibilidad del otro extremo, donde encontraremos automáticamente el extracto 2. Posteriormente repetiremos el paso anterior. Trazaremos la línea de reparto que pasa por el extracto 2 hasta la línea de emisibilidad y encontraremos el refinado 2. Una vez que encontremos el refinado 2, lo trazaremos la línea del punto de operación hasta el refinado 2 y la prolongaremos hasta el otro extremo de la curva de emisibilidad y automáticamente encontraremos el extracto 3. Y así sucesivamente con el número de extractos hasta llegar al refinado final. Para conocer la composición del producto extraído, lo que tenemos que hacer es trazar nuestra línea B extracto 1 y prolongarla hasta que intersecte con el lado AC de nuestro triángulo para conocer la composición. Asimismo, para conocer la composición del producto refinado, tenemos que trazar nuestra línea refinado final con respecto a B, que es el soluto, y prolongarla hasta que intersecte con el lado AC del triángulo. Este punto de intersección nos indicará nuestra composición. Bueno, yo les voy a hablar sobre las aplicaciones de la extracción líquido-líquido. La importancia del proceso de extracción líquido-líquido ha ido en aumento debido a la creciente demanda de productos sensibles a la temperatura, mayores requerimientos de pureza, equipos más eficientes y la disponibilidad de disolventes más selectivos. Por otro lado, se suele preferir la aplicación del proceso de extracción a la destilación en los siguientes casos. Si existen sustancias inorgánicas complejas disueltas en soluciones orgánicas o acuosas, si la mezcla presenta azeótropos, en la recuperación de sustancias sensibles a la temperatura, si la separación se basa más en la naturaleza de las sustancias que en su distinta volatilidad, si es preciso retener un componente que se encuentra en una concentración muy pequeña y también si la mezcla posee puntos de ebullición o de fusión muy próximos. Otras aplicaciones se pueden encontrar en la industria bioquímica, como la separación de antibióticos y la recuperación de proteínas de sustratos naturales, en la recuperación de productos sensibles al calor, en la industria química inorgánica para recuperar compuestos tales como ácido fosfórico, ácido bórico e hidróxido de sodio de soluciones acuosas. En la recuperación de compuestos orgánicos del agua como formaldehído, ácido fórmico y ácido acético. Y por último también lo encontramos en la extracción de metales como la recuperación del cobre de soluciones amoniacales y separaciones de metales poco usuales. La extracción líquido-líquido presenta una amplia aplicación en la industria del petróleo para separar alimentaciones líquidas en función de su naturaleza química más que por su peso molecular o la diferencia de volatilidad. Como ejemplo se tiene la separación entre hidrocarburos aromáticos, alifáticos y nafténicos. A continuación hablaré sobre la resolución de un problema aplicado a la extracción líquido-líquido. Bueno, se tienen 100 kilogramos de una mezcla de ácido acético cloroformo de composición 30% en peso de ácido acético. Se trata en contacto sencillo con agua a 18 grados centígrados para extraer el ácido. Aquí tenemos que calcular la cantidad mínima y máxima de agua a emplear, la concentración máxima que pueda alcanzar el ácido acético en el producto extraído y la cantidad de agua a emplear para que la concentración del producto extraído sea máxima. Los datos de equilibrio entre fases líquidas para el sistema cloroformo, agua y ácido acético a 18 grados centígrados son los siguientes. Y nos muestran una tabla con diferentes datos de el cloroformo, el agua y el ácido acético que nos van a servir para la resolución del problema más adelante.
El diagrama del proceso del problema es el siguiente, donde claramente podemos observar que tenemos la alimentación de los 100 kilogramos y la composición del 30% peso de ácido acético. Con los datos que nos da el problema, utilizaremos el programa ProSim, el cual nos servirá para darle una solución al problema. Tenemos al principio el diagrama ternario. Hecho esto, se agregarán la serie de datos que nos dio el problema al principio, la tablita que al principio teníamos. Esta opción está en la parte izquierda del programa con un clic derecho y se añaden los puntos para generar la curva. Y claramente en la imagen se puede ver cómo se agregaron los datos que nos dieron al principio de ácido acético, cloroformo y de agua. Al momento de agregar los datos, se van a generar las líneas de la curva de la mezcla y disolvente en el diagrama ternario, por lo que se debe unir los puntos con un botón que está en la parte superior izquierda. Al lado del botón que contiene un cursor y se obtiene la figura 3, que es la que están viendo a continuación. Esta es una adición con los valores anteriores. Una vez hecho esto, podemos resolver el inciso A, que nos pedían la cantidad mínima y máxima de agua a emplear. Este inciso se resuelve trazando una línea del último punto de la curva y uno a la concentración inicial de la mezcla, que es el 30%, y como se muestra en la figura 4, que es la que están viendo a continuación, se observa nuestra línea, y mientras que la otra línea, que es tangente a un punto de la curva y de color morado, es para resolver el inciso C. Se encontró que las fracciones para el máximo de agua fue de 0.004926, pero se decidió redondear para no trabajar con muchos números, mientras que la fracción mínima se detectó aproximadamente 0.28, cerca de la fracción de la mezcla, que es de 0.3. Procedemos a resolver numéricamente para obtener el mínimo y máxima cantidad de agua. Primeramente hacemos el balance de materia para nuestro sistema y de ahí continuamos haciendo el balance por componente. Como en la entrada no hay soluto, podemos hacer 0 ese sistema y sustituir en la anterior ecuación, y de ahí podemos cancelar lo que se puede cancelar. Con ayuda de la línea que se trazó, podemos encontrar la fracción del punto 0.7, 0 y 0.3 al último punto de la curva. Podemos encontrar las fracciones que sustituiremos en la siguiente ecuación, donde sustituiremos las dos fracciones que se encontraron, que fue de 0.005 para el máximo de agua y para el mínimo fue de 0.28. La fracción para el máximo de 0.005, que va a ser igual a la alimentación, que son los 100 kilogramos, por los 0.3, que es el porciento peso que nos dieron al principio, dividido entre 0.005 menos 100, que es la alimentación, nos da un total de 5.900 kilogramos. Fracción para el mínimo 0.28. donde es igual a los 100 kilogramos por 0.3 sobre 0.28 menos 100 y nos da un total de 7.1429 kilogramos. Ahora procederemos a calcular el inciso B, que nos pedían la concentración máxima que pueda alcanzar el ácido acético en el producto extraído. Entonces, el extracto que se recupera es con ayuda de una fórmula, la cual implica la fracción de un mínimo de agua y una nueva fracción encontrada en el diagrama ternario, el cual es de 0.24, viene de la intersección del inciso C, donde el porciento extracto va a ser igual a los 0.24 sobre los 0.28 por 100 igual al 82.14%. Y por último calculamos el inciso C, que nos pide la cantidad de agua a emplear para que la concentración del producto extraído sea máxima. La línea morada toca la fracción, que es igual a 0.1735, por lo que se hace el cálculo y se obtiene que son igual a los 100 kilogramos por 0.3 sobre 0.1735 menos 100, y eso nos da un total de 72.9107 kilogramos. Bien, les presentamos las referencias bibliográficas que se reocuparon para realizar este trabajo. Aguado B, 2016. Extracción líquido-líquido. Recuperado el 17 de mayo de 2022. A la Torre Márquez B, sin fecha. Método Hunter-Nash. Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Campus Guanajuato. Instituto Politécnico Nacional. Recuperado el 24 de mayo del 2022. Biosep Lic, sin fecha. Método de Hunter-Nash. Recuperado el 24 de mayo del 2022. Casillas I, 2014. Propuesta de una práctica de extracción líquida de una etapa para el laboratorio de introducción a los procesos de separación. Recuperado el 17 de mayo del 2022. McAfee, Smith and Harriot, 2007. Operaciones unitarias en Ingeniería Química, séptima edición. McGraw-Hill, recuperado el 17 de mayo del 2022. Torres Novelo A.M. Fadrique García J., 2009.
Trayectorias en diagramas ternarios. Facultad de Química, Departamento de Físico-Química, Universidad Nacional Autónoma de México. Recuperado el 24 de mayo del 2022. Otoño 2018. Separación por transferencia de materia. Resolución de un problema. Punto. Extracción líquido-líquido. Muchas gracias y sin más que agregar, les agradecemos por escuchar.